Bueno, arrancamos. La división celular. Vamos a hablar de la división celular en eucariotas, siempre en eucariotas, porque la división celular se llama división binaria en procariotas, pero tiene características diferentes a la de los eucariotas y la recombinación de información genética también tiene mecanismos totalmente distintos de los de los eucariotas. Y por eucariotas recordamos que tenemos que es un dominio, el dominio eucaria, y dentro están todos los protistas, los unicelulares y algunas algas. También estamos los animales, las plantas y los hongos. Así que bueno, depende también si estamos hablando de multicelulares o de unicelulares, la división celular va a cumplir distintos roles. Por ejemplo, acá en un unicelular tenemos que es lo mismo que la formación de nuevos individuos. En cambio, si tenemos a multicelulares, va a ser división que va a formar nuevas células del cuerpo de ese multicelular, o también puede ser en estos casos que se ven acá, como las hidras o los pólipos, las medusas, o incluso algunos equinodermos, animales más complejos, puede ser también para reponer ciertas partes del cuerpo o formar nuevos individuos. La división celular también viene a ocurrir cuando hay un aumento del volumen de las células y tenemos que se debe reponer la relación entre superficie y volumen porque tiene que haber un intercambio, sobre todo de gases entre las células. Por eso las células tienen un límite, una capacidad límite de crecimiento, que en donde la relación superficie-volumen viene siendo, no es favorable a que haya difusión de ciertos elementos, entonces ya, o gases, entonces ya no es, la célula sí o sí tiene que dividirse, el aumento del volumen. Bueno, acá les dejo algunas preguntas que las van a pensar para después de que escuchen la clase. ¿Sí? Yo voy a tratar de responderlas y vamos a ir pensando. Dentro de las divisiones celulares en eucariotas tenemos la mitosis y la meiosis. Y son muy diferentes porque se cree, por ejemplo, que la mitosis fue la primera en ocurrir luego de la aparición de los eucariotas, y solo en determinados casos y un tipo especial de división celular reduccional es la meiosis, y ocurre en muchísimo menor medida que la mitosis. Incluso hay poblaciones enteras de organismos que no tienen meiosis y que solo se dividen por mitosis. Esto es, a lo largo de la evolución, puede ser que haya sido favorecida la presencia de meiosis en los organismos, porque vamos a ver que tiene unas características especiales que hacen una recombinación de la información genética. En cambio, la mitosis es la producción de organismos iguales a los paternos. ¿Sí? La célula madre es igual a las células hijas en la mitosis. Bueno, la célula se divide dando lugar a dos células hijas que poseen la misma información genética que la célula madre. ¿Sí? Si ocurre en un cambio en esta información genética, no va a ser por la mitosis, o puede ser por un error en la mitosis, o puede ser por otro mecanismo distinto de la mitosis. Bueno, yo les había dicho, en unicelulares, en esta imagen, acuérdense que estamos hablando siempre de eucariotas, ¿sí? La imagen es, son levaduras, ¿sí? Las levaduras se dividen así. Aunque la forma puede confundirlos porque se parece a una bacteria bacilo, no. En el caso de unicelulares vamos a tener que por mitosis surgen nuevos individuos. En cambio, en los pluricelulares vamos a tener que por mitosis surgen células en reemplazo de los tejidos. Algunos tejidos están todo el tiempo sufriendo mitosis y algunas células
no. Algunas células ya no se dividen más. Depende el tejido de que se trate. ¿Sí? Bueno, acá esto es para reforzar que estamos hablando solo de células eucariotas. ¿Sí? Tenemos que en las células eucariotas el núcleo, ¿sí? O sea, de todas las células eucariotas, perdón, vuelvo a la imagen anterior, de toda la parte de las células eucariotas, vamos a hablar de la división del núcleo y que suele ser seguida de la división citoplasmática, ¿sí? La división del núcleo se llama cariocine. Y la división del citoplasma puede estar seguida de ella o desplazada en el tiempo. Pero si acá miramos, hay las mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias suelen quedar de un lado o de otro, depende de la división del citoplasma, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se dividen ellas? Se dividen por fisión binaria, tal como los procariotas. Acuérdense que, según la teoría de Margulis, las mitocondrias son bacterias que pasaron a vivir endosimbióticamente dentro de células más grandes, como es la de los eucariotas. Y ahora sí, pasamos al núcleo y vamos a ver que tiene una doble membrana, la carioteca, y tiene dentro la cromatina, ¿sí? La cromatina es el material genético con proteínas. Recordemos que el ADN de los eucariotas está unido a proteínas, ¿sí? Porque es tanta la cantidad de material genético que está enrollado y que durante la división celular pasa a organizarse mucho más de lo que acá vemos. Tenemos, bueno, lo que había dicho antes, y antes de que ocurra la división, va a haber una duplicación del material genético. Esto puede estar dividido en el tiempo bastante. Puede haber una duplicación del material genético mucho antes de que ocurra la división celular. Bueno, acá para recordar cómo se encuentra la doble hélice en los eucariotas, ¿sí? Se encuentra formando cuentas, ¿sí? Como si fuera un collar, y que esas cuentas están empaquetadas en los nucleosomas, y además está formando bucles, y esos bucles espirales, y esos espirales van a conformar cada una de los brazos del cromosoma, ¿sí? En metafase es el máximo de condensación de los cromosomas, ¿sí? Este sería la cromatina en estado en donde la célula no se está dividiendo, ¿no? Y bueno, este es el cariotipo, así se llama a todos los cromosomas de un organismo, y se utiliza solo, se puede hacer cuando las células están en división, ¿no? Por ejemplo, se hace cariotipo de un embarazo, extrayendo células del líquido amniótico, en donde hay presentes células epiteliales que se dividieron, y algunas, si están en división, podemos ver los cromosomas. Entonces, se identifica a cada uno de los cromosomas por las bandas y el tamaño que tiene, ¿sí? Están duplicados los cromosomas, ¿no? Y se puede determinar el cariotipo de el feto. Bueno, esto, sí, ya lo vieron, la replicación del ADN se hace vía una enzima, la polimerasa, con la ayuda de otras enzimas que van dividiendo, abriendo la hélice y copiando la información genética complementaria de las bases nitrogenadas. Si nosotros pensamos en el ciclo celular de una célula cualquiera, vamos a ver que podemos distinguir la etapa en donde ocurrió la mitosis, o sea, cuando surgió una célula nueva, una célula hija, pasa por distintos estadios. El primero es G1, la etapa de crecimiento celular, en donde la célula crece en cantidad de citoplasma y toma el tamaño de una célula que ha terminado de crecer, una célula adulta, podemos decir. En las células que no se dividen, o sea, ciertos tejidos que no se dividen, por ejemplo, los tejidos musculares
la mayoría de las neuronas. Esas células terminan, siguen existiendo por años, si se trata de tejidos multicelulares, en etapa G1 y se denomina G0 porque permanecen indefinidamente en esta fase. Sí son células que se van a dividir, como las células epiteliales, por ejemplo, las células del colágeno, los osteocitos, un montón de células que sí van a dividirse. Tenemos que, o cualquiera de las células en el desarrollo, ¿no? Porque todavía no ha llegado a su etapa de tejidos definitivos y están dividiéndose para formar nuevos tejidos embrionarios o del feto. Entonces pasan a la etapa S, la de síntesis de ADN, en donde ocurre la duplicación del ADN. ¿Sí? Acá vamos a ver que se forman horquillas de duplicación del ADN y termina por pasar a la etapa G2, en donde ocurre síntesis de proteínas y preparación de la maquinaria celular para la mitosis. Puede ser que aparezcan ARNs mensajeros para proteínas que se van a usar y la síntesis de esas mismas proteínas, la producción de esos ARNs mensajeros. También ocurre la duplicación del centríolo, si se trata de células animales, ¿no? En las plantas no se encuentran centríolos. Sino que el citoesqueleto es el que arrastra los cromosomas, es diferente. Entonces, bueno, si la célula se va a dividir, pasa por este estadio y llega al estadio de mitosis. Bueno, acá tenemos la imagen en donde en este periodo se van dividiendo, ¿sí? En G1 se empieza a dividir el centriolo, en S y G2 se está duplicando, y tenemos que en G2 y en mitosis ya hay una separación de los centriolos y que se establecen los polos de la célula, de la división celular. ¿Sí? En todo este estadio también ocurre la desintegración, en el periodo de mitosis ya, desintegración de la carioteca y la formación del uso de microfilamentos. Acá tenemos en esta imagen cómo es la transformación cromosómica durante el ciclo celular. Vamos a ver que en G1, ¿sí? Donde arranca la célula hija, se encuentra bastante desarmado, se encuentra la cromatina, en estado de cromatina, bastante desarmado. Podemos ver a veces cromosomas plumulados hasta el estadio de G2, esto es cromosomas que están transcribiendo, en periodo de transcripción de ciertos genes que se están expresando mucho y se ve que los ARNs mensajeros, esto es todavía inmaduros, estadio inmaduro, tienen ahí colgando del ADN. Entonces parece como que fueran unas plumas. Por eso se llaman cromosomas plumulados. También vemos durante el periodo de síntesis de S, ojos de replicación, que es donde está ahí adentro la polimerasa trabajando para duplicar el ADN y todo el resto de las enzimas que actúan en esa duplicación. Varios ojos de replicación que al final terminan convergiendo y el resultado es que tengamos dos cromátidas hermanas, o sea, un cromosoma duplicado. Acá ya vemos que está definido el G2, está definido el centrómero, y a partir de eso se empieza a cortar. A partir de la profase empieza a definirse cada vez más, se empieza a cortar, y recién en metafase se encuentra el máximo de condensación cromosómica. Por eso los estudios de cariotipo suelen hacerse en metafase, en la medida de lo posible, ¿no? Ahí se tratan de definir los cromosomas de la célula. Después la anafase se separan y bueno, ahí termina en telofase el periodo de mitosis y comienza un nuevo ciclo. Pero es como para ver cómo se encuentran los cromosomas en cada etapa. Bueno, vamos a ver ahora las etapas de la mitosis. Esto es una imagen en general. Vamos a verla en particular. ¿Sí? Empezamos por la profase. Bueno,
se desintegra la carioteca, la condensación de la cromatina avanza bastante hasta que se hacen visibles los cromosomas. Si nosotros vemos, por ejemplo, en un tejido, está re bueno para ver en las raicitas en crecimiento de las cebollas. O sea, ustedes ponen cebollas en una semana, más o menos en agua, y van creciendo las raíces, y como están en un tejido en plena proliferación, podemos cortar, y encima es blandito y transparente, lo que también tiene de bueno la cebolla, podemos cortar estas raicitas y cerca del ápice, ¿sí? No justo en el ápice porque ahí ya están muy pequeñas las células, un poquito hacia la base, ¿no? Entonces, cortamos y aplastamos y vemos en el microscopio y vamos a ver esta imagen que se encuentra de este lado. Si se ve así, igualito. Este es ya un dibujo que interpreta cómo están los cromosomas, ¿no? Pero vemos ahí que es como un plato de fideos. Ya está bastante definido los cromosomas. Por supuesto que el nucleolo que estaba antes ya desapareció, porque se trataba de ribosomas que están asociados a la síntesis de proteínas, que también está ocurriendo en el citoplasma. Entonces, se forma el uso mitótico, esto sí ya no lo vemos porque es una red de microtúbulos translúcidos que no se ve bien, pero lo que sí vamos a ver es que los cromosomas se están acomodando. Ahí los vemos un poquito más sueltos en esta imagen. Y bueno, termina la desintegración de la membrana nuclear y se fijan los cromosomas al uso. Ahí se están acomodando los cromosomas. ¿Sí? ¿Cómo se fijan? Así. Bueno, el centrómero tiene una proteína, o sea, una masa de proteínas, digamos, que se llama cinetócoro, y que se unen a el uso mitótico, o sea, las fibras del citoesqueleto, del citoesqueleto celular, ¿sí? del uso, y se acomoda, todos los cromosomas se acomodan en distintos filamentos. Entonces, en este estadio ya pasamos a la metafase, porque se encuentran los cromosomas acomodados de un lado o de otro de los filamentos del uso. Entonces, cuando en plena metafase se encuentran ahí en línea. ¿Sí? Se dice que es el plano ecuatorial porque imaginamos que, aunque no lo vemos, ¿no? Que el uso translúcido es como si fuera un mundo. Entonces en el medio se encuentra, en el ecuador, se encuentra todos los cromosomas alineados. Termina el periodo de metafase, que dura poquito, y se empiezan a desprender lo que unía el cinetócoro, lo que unía a las dos cromatídas hermanas. Entonces se separan las dos cromatídas hermanas hacia los polos opuestos. Entonces vamos a ver que cuelgan un poco los brazos de las cromátidas hacia el lado en donde queda, hacia el medio, ¿no? Entonces se ven como ahí arrastrado, se ve así, ¿no? Esto, acá ya al lado derecho, ahí aplicaron una tinción para poder ver el uso. ¿Sí? De este lado es como lo vemos sin tinción. Bueno, acá tenemos cómo se acorta, ¿sí? Los filamentos son de tubulina y se acortan, se hacen más chiquitos, entonces por eso ocurre este acercamiento a los polos de los cromosomas. Y por último tenemos la telofase, en donde tenemos dos montoncitos de cromosomas hacia los polos, y bueno, el uso se desintegra en este momento, y se empiezan a desvanecer, se desconcentran los cromosomas y se forma otra vez la cromatina, o sea que aparece el nucleolo, aparecen también las membranas nucleares. Entonces ahí ya terminó la mitosis. Acá tenemos una comparación en donde la citocinesis, o sea, la división del citoplasma, que sigue posteriormente a la telofase, va a ser diferente en los distintos reinos, ¿no? Tenemos que en los animales hay una estrangulación porque se forma un anillo contráctil de proteínas que separa los dos citoplasmas.
tenemos que en las células vegetales, como está la pared, ¿sí? La pared hace que actúe de manera diferente, se forma un fragmoplasto, en donde hay un tabique de membrana plasmática con su pared de celulosa que se va formando, ¿sí? Y en los hongos, que tenemos también paredes, ¿sí? Pero los hongos pueden dividirse sin formar las paredes, y a este se le llama un tejido sincitial, ¿sí? Depende del hongo, depende la parte del hongo donde ocurrió la mitosis, puede ser diferente. También se puede formar tejidos sincitiales en los animales. Vamos a verlo. Vamos a ver un ejemplo. Y la célula, mientras tanto, se va a ver así, como estrangulada, ¿sí? En una célula animal, y formándose los fragmentos de pared, de membrana con pared, de celulosa en las células vegetales. Esas vesículas de formación de pared se van fusionando después. Se va formando una placa y posteriormente aparece en las dos células. Así que bueno, les dejo este pequeño rompecabezas, muy sencillo, para hacer, y después los discutimos y discutimos las preguntas que quedaron por allá arriba. Bueno, hasta acá mitosis, ahora uno de meiosis.